en tu compu y en tu celu. Búscanos como Radio Generación Inclusiva. Muy buenas noches, mi gente de Generación Inclusiva. Bienvenidos a su programa Voces sin Límite, un programa dedicado a explorar el maravilloso mundo de la inclusión y a celebrar la diversidad que nos enriquece como sociedad. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a acompañar en un viaje hacia un tema crucial, la desregularización emocional. Es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, pero que hay algunas personas, ¿verdad?, neurodivergentes o personas que tienen una condición de diversidad funcional que se les hace un poco más difícil, que su desafío es mucho mayor. El día de hoy hemos invitado a una persona excepcional, una profesional con una amplia trayectoria y un compromiso profundo de la inclusión. Ella es educadora diferencial, psicopedagoga clínica, terapeuta en integración sensorial, con diplomados en desarrollo cognitivo, con más de 20 años de experiencia en el área, tanto como coordinadora PIE de establecimientos como comunal, en establecimientos dentro de salas de clase común, especial y en programas de integración. En especial el trabajo con personas y niños con TEA. Ella es nada más y nada menos la profesora Irene Aguilera Araoz. Buenas noches, Irene, bienvenida. Hola, buenas noches. Un gusto de poder estar hoy día con ustedes y conversar un poquitito de lo que es la desregulación emocional, ¿cierto? Y conductual. Así es. Que feliz de estar con ustedes. Bueno, vamos a ir un momento a la pausa, a escuchar una canción y de regreso vamos a conversar un poco sobre este tema, ¿sí? Encantada. Después de haber escuchado esta linda melodía, quisiera, Irene, que nos conversaras un poco sobre qué es, vamos a empezar hablando, qué es la desregularización emocional, qué es la desregularización conductual, en quiénes se presentan, cómo se presenta, porque hemos escuchado mucho que se habla, las redes sociales hablan mucho sobre este tema y no todos tienen la expertise. Entonces quisiéramos que un poco nos hablara qué es desde la perspectiva legal y luego, bueno, primero qué es y después nos hablas de la perspectiva legal. Bueno, desde hace algunos años, desde la vuelta de la pandemia, nos encontramos con una serie de leyes y cosas que habían surgido rápidamente, casi como una cosa muy abrumadora para todos. Estaba en ejecución la ley de inclusión desde hace varios años ya aquí en Chile. Está el decreto 170, que también habla, ¿cierto?, de un poco de la aceptación también, pero tiene que ver más con lo legal, con las subvenciones, ¿cierto?, en términos de resguardar el derecho a la educación regular de los estudiantes que presentaban necesidad educativa transitoria y permanente. Después salió también ahí, hace varios años ya que venimos implementando en las escuelas el decreto 83, y del 2018, ¿cierto? Tenemos 2017, 2018, por ahí ya empezó a sonar un nuevo decreto 67, decreto de evaluación, y habla de este decreto un poco de la diferenciación en términos de evaluar a los niños de acuerdo a sus potencialidades, a sus habilidades, ¿cierto? Y cómo ir enfrentando en términos académicos también para toda la comunidad escolar. El decreto 67, ¿cierto?, viene un poco a resguardar la posibilidad de todos los niños en una educación de igualdad. Después, aquí entre la pandemia y todo, aparece una nueva ley que venía luchándose hace bastantes años ya, que era la ley TEA. Ya el presidente Boric establece, ¿cierto?, y se compromete en un inicio a promulgar esta ley, que es la 21.545, ¿cierto? Pero en el camino nos dimos cuenta también que cuando sale esta ley, nos encontramos con una gran cantidad de vacíos que nos quedaban todavía. Allí salieron a arreglar, ¿cierto? Como que medio arreglaron esta ley, y aparece una nueva circular también hace poco tiempo, que es la 586, y que es más bien, a mí me parece, que es más como la ley, más que la propia ley TEA,
ya más robusta, con mucho más sustento, en términos más clarificadores para las escuelas, ¿cierto? Y entre eso aparece, ¿cierto?, este nuevo concepto, como ya establecido en la ley, que es la desregulación emocional y conductual. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Es que las escuelas están obligadas, ¿cierto?, a tener un ambiente adecuado, un ambiente protegido, ¿cierto?, para las desregulaciones emocionales. Esto ya sea, principalmente las escuelas están tomando como que es solo para los niños con trastornos del espectro autista. Y no solamente es para ellos, sino que también es para otros niños con otras discapacidades o que no tengan una discapacidad. Porque ¿qué nos dejó esta pandemia? Aparte de muchas cosas de términos negativos, ¿cierto?, en las escuelas, la interacción, la comunicación, el respeto, la tolerancia, la frustración, un montón de cosas que como que no estaban antes en la escuela o estaban muy tapadas. Una de estas cosas que estaba muy tapada, muy guardada, era esto de la desregulación emocional y conductual de los niños. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos vino a liberar un poco eso y a decirnos que los niños no sabían, los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, no sabían cómo controlar o cómo, de alguna manera, resguardarse, ¿cierto?, emocionalmente. ¿Qué es lo que establece la ley? Es que hoy día nosotros tenemos que tener ambientes propicios en las escuelas, ya sean particulares, subvencionadas, particular subvencionada, cualquier escuela. Primero, la obligación está para las escuelas que reciben subvención por parte del Estado. Eso está clarísimo. Pero también se les exige a las escuelas particulares, ¿cierto?, que tengan ambientes propicios, de respeto, porque no solamente se refiere a un ambiente físico, idealmente, pero sabemos que hay muchas escuelas que cuentan con un espacio físico bien reducido, ¿ya? Pero pueden ser utilizados ambientes que ya están, pero que sirvan como este resguardo, esta cosa como más hogareña, más de acompañamiento, más seguro también, porque nosotros tenemos que propiciar ambientes seguros. Las escuelas son ambientes seguros y de eso se trata, ¿ya? Puede ser la biblioteca, puede ser la sala en las escuelas hoy en día tienen orientadores, adaptar esos lugares a algo más familiar, más accesible, con respeto. La desregulación emocional tiene que ser tratada y abordada desde una mirada principalmente de respeto hacia el otro, con cuidado, con acompañamiento, pero también con resguardo para el menor, ¿cierto?, que está en este instante con esta crisis, ¿cierto?, de que no se vaya a hacer daño. Hay protocolos que las escuelas deben tener y mantener. Estos protocolos constan también no solo de qué voy a hacer, no voy a llevar una bitácora para ver qué es lo que hizo. No se trata de eso. Se trata de llevar ese registro, esa bitácora, ese registro, pero también como una manera de accionar en el futuro para poder resguardar, ¿cierto?, que ese niño esté bien dentro de las aulas de clase, dentro del colegio, ¿ya? Como les decía hace un momento atrás, las escuelas son lugares y deben seguir siendo lugares seguros y protegidos para los estudiantes. Por lo tanto, son las escuelas los que tienen que propiciar que estos lugares seguros se den, ya sea de atención con profesionales, ya sea para que los estudiantes se sientan comprometidos y de alguna manera también sientan que pueden acudir a esta persona. Por eso que las escuelas deben tener estos marcos, protocolo de acción. ¿Quién va a ser la persona que va a estar encargada? ¿A quién me tengo que dirigir? ¿Con quién tengo que hacerlo? Tengo que tener un protocolo para llamar. ¿Cuándo voy a llamar al papá por teléfono? ¿Cuándo no? ¿Qué documento le voy a entregar a ese papá para que presente luego en el trabajo también? Dando fe de que él asistió al colegio porque su hijo tuvo una desregulación emocional y conductual. Por lo tanto,
todas esas acciones están regladas hoy día, están normadas dentro de la ley, dentro de las circulares que de alguna manera salvaguardan tanto la integridad del niño, la familia, su entorno, la comunidad educativa. Ya nosotros tenemos que pensar que nosotros hacemos comunidad. Hoy día no solamente el colegio es un entregar conocimiento o un vaciado de datos, como dicen algunos por ahí. No, las escuelas somos más que eso. Las escuelas somos una comunidad, formamos comunidad con nuestros estudiantes, nos preocupamos de ellos, nos preocupamos de la familia. Tener una desregulación emocional no solamente afecta al niño, sino que también a la familia, a su entorno, su entorno también inmediato, dentro de las salas de clase, porque obviamente ese niño que sufrió esa desregulación emocional afecta a su entorno más cercano en la sala de clase. Los niños obviamente se ponen nerviosos, tratan de ayudar a sus compañeros, en ese ayudar también a sus compañeros, también puede provocar más tensión, ¿cierto? Entonces tenemos que educar a la comunidad, intervenir la comunidad escolar desde un principio, ¿cierto? Dando las herramientas necesarias para que ellos entiendan que este plan de acción que se va a realizar, cuál es el motivo, por qué se da de esta manera, con esta estructura. Es bueno socializarlo, conversarlo, dialogarlo dentro de los grupos escolares. Hoy día nos encontramos con una gran población de personas con trastorno del espectro autista, en los cursos pequeñitos sobre todo, y ahí hago yo la diferenciación más bien entre el párvulo en el colegio con el que ya está en segundo, tercero básico, porque antes de eso en prebásica, no sé, no me atrevería a decir que podemos hablar de una desregulación emocional, puesto que en esta etapa lo que nosotros estamos haciendo es que el niño reconozca y verbalice las emociones. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo encasillarlo dentro de esta desregulación emocional, sino más bien de un aprendizaje, ¿cierto?, de las emociones, ¿ya? Y cómo yo voy a acompañar en ese reconocimiento de las emociones. Entonces yo ahí hago el corte, digámoslo así. ¿Ya? Claro, porque además que en prebásica se están adaptando, vienen del jardín, otros vienen desde su casa, y es un proceso donde ellos realmente se están iniciando, se están adaptando emocional, conductual, cognitivo y hasta académicamente en estos establecimientos. Entonces allí es complejo, ¿okay? Vamos a una pausa, Irene, ¿ok? Después vamos a seguir conversando sobre este tema. Y en la otra parte quisiera que me describieras cómo sé yo cuando hay una desregularización, cómo los papás saben que es una desregulación emocional en la próxima pausa. Cuando regresemos de esta pausa, ¿cuándo vamos a saber cómo la voy a caracterizar yo? ¿Cómo sé yo de que hay una desregularización? Y frente a eso, ¿qué herramientas podemos utilizar? ¿Ok? Desde la inclusión, desde la mirada, desde que nos pasen no solamente en las escuelas, sino que nos pueda pasar en un parque, que nos pueda pasar, porque tenemos papás dentro de nuestra comunidad que también están interesados en eso. Entonces, vamos a una pausa y luego regresamos para que nos indique cómo es esa caracterización. Luego de la pausa, estamos conversando con la profesora Irene Aguilera, educadora diferencial, con el tema del día de hoy, desregularización emocional desde una mirada inclusiva. Irene, nos quedó una pregunta al aire, que era, ¿cómo saber cuándo hay una desregularización emocional? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo saber que hay eso? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo diferenciarlo de otras conductas? Bueno, hay situaciones que nos pueden llamar de pronto la atención dentro de la desregulación emocional. Una es que la persona, por ejemplo, sufra como casi un agotamiento físico, que haya sea tal la sobrecarga sensorial que esta persona no pueda manejarlo, este niño, niña, joven, no pueda manejarlo, y es como que funcionó a 1000,
en un corto tiempo, entonces hubo un desborde, como quien dice, explotó. Y después ya esta misma persona como ya ha podido controlarse de alguna manera o ha aprendido a controlar, ¿cierto?, estos desbordes emocionales, como también se llaman. Entonces esto, después de esta situación, viene como un apagar la luz, le digo yo. ¡Pum! Se van a hacer o duermen o es como cuando tú lloras mucho, para que la gente me entienda más. Cuando tú lloras mucho, después duermes, ¿cierto? Tu cuerpo se agota. Eso les pasa también en estos desbordes emocionales. Otra forma también puede ser que se golpeen. Otra manera también, llanto incontrolable. Bueno, existen diferentes formas de cómo van a ir enfrentando, ¿cierto? O cómo enfrentan estos desbordes emocionales. Como no sabemos muchas veces la causa, entonces, ¿qué nos permiten los protocolos de alguna manera? O bitácoros, o anecdotario, o una libreta, un cuaderno, lo que use la familia, el colegio, no sé. Es poder determinar qué situación provocó, ¿cierto?, este desborde. Sea una sobrecarga sensorial, sea un nivel de frustración importante, sea un cambio de rutina, sea una frustración personal que viene ya acumulándose. Hay muchos, hoy día muchas personas, muchos estudiantes, ¿cierto?, de todos los niveles que de alguna manera, ¿cierto?, han ido enmascarando situaciones propias de su condición, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que es como echar, ¿cierto?, en un vaso agua, hasta que llega un minuto en que esa agua empieza a caer. Eso pasa con muchos de las personas en condición del espectro autista, y que de alguna manera uno no explica y no le pasó nada. Es que no fue nada, fue algo tan insignificante, siempre hacemos lo mismo. Fue, no sé, siempre avanzábamos, no íbamos por estas 2 cuadras y hoy día doblamos una cuadra antes porque teníamos que comprar y eso fue suficiente. Pero otras veces lo hemos hecho, nunca antes lo había pasado. Pero hagamos historia para atrás y a lo mejor habían cosas, ¿cierto?, conductas que venían dando y llenando este vaso, ¿ya? Entonces, a veces es muy difícil poder determinar, ¿cierto?, qué cosas es lo que cambió o qué cosas lo provocó. Ahora, lo que nosotros tenemos que propiciar, ¿cierto?, es cómo vamos a contener a ese niño y cómo vamos a contener a esa familia y a esa comunidad. Porque, Claro. ¿qué es lo que pasa? Que la comunidad, ya sea una comunidad escolar, una comunidad familiar, ¿cierto?, queda con una tensión provocada porque dice, pero ¿cómo lo ayudo? ¿Qué hago para ayudarlo? Porque finalmente también la familia, las mamás, ¿cierto?, ven esta angustia, el no saber cómo manejar muchas veces la situación, el querer abrazar a tu hijo, que tu hijo te muerda, el querer abrazar a tu hija y que ella se golpee. Entonces hay una serie de dificultades cuando dicen, no, es que todas las mamás sufrimos igual de niños con discapacidad. De verdad que yo entiendo a las mamás con hijos con trastornos del espectro autista cuando dicen, es que nadie vive lo que yo vivo, cuando hay un desborde de ese tema, de esa magnitud. Y es cierto, pero porque ya están muy solas, ya. Claro. La familia de los niños con trastornos del espectro autista están muy solos. Y hoy día se visibiliza con una ley, ¿cierto?, que es promulgada hace algún tiempo, y aún así hay mucho abandono, muy poco cumplimiento por parte del Estado aún, ¿cierto?, de terapia, de acompañamiento, terapia a la familia, terapia a los papás, a las mamás, ¿cierto?,
que viven a los hermanos. A veces nos olvidamos de los hermanos, no solamente los niños con trastorno del espectro autista, sino también de los niños con discapacidad. ¿Ya? Claro, ahí te iba a preguntar, porque si esta desregularización solamente la vemos en los TEA, o la podemos ver en otras condiciones. En otras condiciones también, por supuesto, y en niños que no tengan una condición también. Hoy día nos enfrentamos a niños muy sensibles, que nosotras, yo que soy más vieja ya, o con más edad, digámoslo para que suene más bonito, que nos encontramos con niños muy sensibles, y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿En qué minuto? Es que usted me habló mal. ¿Cuándo? No, es que me miró feo. ¿Cuándo? Entonces, claro, todas esas cosas hoy día influyen, ¿ya? Nos encontramos con una sociedad más sensible, que de alguna manera cuesta, hay un poco trabajo en cuanto al reconocimiento de las emociones. Y es un poco más difícil cuando observamos y tenemos niños que no son verbales, que les cuesta comunicarse, ¿okay? Oralmente, para que el otro lo pueda entender. Entonces imagínate, las emociones, ¿cómo expresan esas emociones? ¿A través de qué? Entonces, ahora mi pregunta va dirigida a, ya sabemos qué sucede, ¿ok? ¿Qué puede suceder? Y enfrentarme ante esto, ¿qué herramientas, qué técnicas, qué es lo que puedo hacer? 1, como docente. 2, como mamá. Y 3, como espectador. Porque a veces uno va, por lo menos a mí me pasó en estos días que estaba en el hospital, ¿verdad? Y me conseguí una adulta, muy adulta, síndrome de Down, que tenía una desregularización conductual en el piso porque ella no se quería que le sacaran la sangre y porque tenía rato esperando. Pero las acompañantes eran 2 abuelitas, muy abuelitas, que no podían con ella. Entonces, uno como espectador, tú dices, intervengo porque yo soy educadora diferencial y sé qué hacer en este momento, me quedo callada. Al final ella como que, no sé, me lo palpitó, me lo olió y se sentó al lado mío. Y ahí yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo que le dolía, que no sé qué, y yo le mostré la mía, mira, a mí también me pincharon y no duele. Y ahí hicimos como una interacción para que las abuelitas que estaban muy angustiadas porque el hospital estaba full, cómo hacerlo. Entonces por eso pregunto, porque a veces nada más dejamos la desregularización a los TEA, nada más dejamos esto, pero no es así. Entonces, y porque ella tampoco hablaba, le costaba expresar lo que estaba sucediendo, y me imagino yo, desde la expertise, desde la experiencia que uno tiene, cómo se sentía ella, quizás angustiada, preocupada, qué me van a hacer, cómo me lo van a hacer, quién es este señor que me está apareciendo, y que cada vez que vengo al hospital me hacen algún daño, me pinchan, me rompen y me dejan dolores en alguna parte, ¿verdad? Entonces, es lo que se asocia, pues. Claro. Infiriendo yo un poco en las emociones de ella. Entonces, quisiera que me respondieras entonces, ¿qué hacer frente a estas situaciones? Pero si lo hacemos en la escuela, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategia podemos hacer? Si nos pasa en casa como mamá, ¿qué puede hacer una mamá mientras que llega el especialista? Porque estas son recomendaciones muy generalizadas. Y como espectador, ¿qué podemos hacer? Bueno, del espectador, como te decía, era que si realmente observar primero si es que realmente voy a prestar apoyo o voy a hacer más a estorbar. Entonces es preferible en esos casos mantenerse un poquito al margen y observar. Si la persona que está a cargo, ¿cierto?, el tutor, madre, padre, tiene la situación controlada, es mejor que ellos lo manejen porque obviamente ellos son los que conocen cómo poder apoyar, ¿cierto?, contener a la persona que está con esta situación de regulación emocional. Ahora, si es en el colegio, ¿cierto?, es muy importante que las escuelas tengan un lugar de la calma, ¿cierto?,
un lugar donde, un rincón de la calma, un lugar donde los niños se sientan cómodos y protegidos, que no se vayan a hacer daño, ¿cierto? Que les permita bajar esta intensidad, calmarse, y poder estar siempre acompañados por una persona responsable, ¿cierto? Que salvaguarde la integridad física y psicológica de ese menor, ¿ya? En cuanto a la familia, ¿cierto? Dar el espacio también cuando ocurran estos desbordes emocionales o desregulación emocional en el hogar, buscar también un espacio que la persona que está ahí, todos sepan qué hacer cuando ocurra esto. ¿Ya? Lo voy a dejar quizás que se acueste, lo voy a invitar a tomar agüita, a jugar con agua, a buscar algún elemento sensorial que lo pueda ayudar a compensar. El otro día una compañía, voy a contar una infidencia para que ustedes lo puedan graficar. Una compañera de trabajo tiene su hijo con autismo y del colegio la llamaron por teléfono porque el niño estaba muy mal, estaba con una desregulación emocional y ya el colegio no pudo contenerlo, no pudo brindarle lo que él necesitaba, por lo tanto llamaron a la mamá para que lo llevara, lo fuera a ver. Ella lo controló, ¿cierto? Se lo llevó a la casa, lo vio su mamá, pero ella tuvo que volver al colegio. Y en el colegio ella llora y sufre ella este desborde emocional producto de esa contención. Entonces, ¿qué hacer? Voy a contener, ¿cierto?, a mi hijo, pero también después quién me contiene a mí. Y de eso es lo que nosotros nos tenemos que hacer cargo también como sociedad, ¿cierto? Es cierto, esa persona, ese adulto responsable va a ir a contener a su hijo, pero ese hijo, ese adulto no puede volver inmediatamente, creo yo, a trabajar, sino que tiene que haber esa pausa que le permita, ¿cierto?, a este adulto poder también votar o llorar o conversar, ¿cierto?, esa situación, porque obviamente tú quedas cargado de mucha tensión, porque obviamente no sabes cómo hacerlo. Las escuelas hoy día cuentan con psicólogos, ¿cierto? Quizás yo le decía, pero ¿por qué no hablaste en el colegio que lo contuviera la psicóloga, ¿cierto? Y que también te diera la posibilidad de contenerte a ti un poquito en ese instante, ya, sino que ella tuvo que llegar al trabajo para que ahí se hiciera la contención de ella. Y el niño se fue a la casa. Entonces, ¿qué hicimos mal? Entonces, yo le decía, hicimos mal hartas cosas. O sea, si hubo este desborde en el colegio, no se pudo controlar, entonces tengo que hacer el análisis. ¿Por qué no se pudo controlar en el colegio? ¿Los profesionales no estaban? Entonces el colegio tiene que hacerse cargo de eso. ¿Cómo me hago cargo? Hay una ley que hoy día me dice que tengo que hacerme cargo yo. Yo tengo que asumir los pantalones, ponerme los pantalones como escuela y decir, yo tengo que asumir esta responsabilidad. Si la psicóloga no está, o si el psicólogo no está, o la orientadora no está, bueno, ¿hay otro profesional que esté capacitado? ¿Tengo que capacitar a otro profesional? Tendré que capacitarlo, porque en las escuelas tenemos que estar preparados hoy día para cualquier contingencia. Ya no nos pueden pillar, ¿cierto?, sin estar preparados, como con el COVID, que nos fuimos todos un viernes de vacaciones a la casa, o un fin de semana, y el día lunes ya estuvimos un año encerrados. Entonces, en la marcha tuvimos que aprender muchas cosas, a conectarnos, a caernos. Bueno, esto también es un poco eso. Estamos sobre la marcha, pero creo que no podemos seguir así, siempre esperando que sobre la marcha vamos a ir arreglando las cosas. No, hay que hacer, el Estado tiene que hacerse cargo, ¿cierto?, de capacitar al personal y a las instituciones, no solamente al personal, sino que a las instituciones en todo ámbito, ¿cierto?, para el trabajo de las desregulaciones emocionales, porque hasta nosotras, hoy día, ¿cierto?, adultas,
responsables, trabajadoras, muchas veces decimos, ay, estoy sobrepasada. ¿Cuántas licencias? La salud mental hoy día en nuestro país es alarmante. La salud mental de nuestros estudiantes hoy día es alarmante, ¿ya? Y es de cuidado. Hoy día es cierto, el Estado está invirtiendo en convivencia escolar. Cuando volvimos de pandemia nos vimos que había muchas peleas, muchos conflictos, la resolución de conflictos no existía. Hoy día tenemos que darle respuesta a todo eso, ¿ya? Convivencia escolar hoy día tiene que dar respuesta también a cómo trabajar en comunidad con otros estamentos que están dentro de las escuelas. Así que es importante este diálogo con las escuelas, con la comunidad escolar, con la familia, ¿cierto? No somos un ente aparte, sino que somos un todo, decían por ahí. Está en boga, ¿cierto? Lo de la desregulación emocional, porque estamos aprendiendo, no por otra cosa. Pero Claro. esto viene de hace mucho tiempo. O sea, no, aquí nadie ha descubierto la pólvora. Ojo, porque esto viene de hace mucho tiempo. Estaba oculto, había una cortinita. Ah, no, el niño está mal, lléveselo. Eso te iba a decir. Lléveselo, disminuimos la carga horaria, este no es el colegio para él. Y aunque ahorita tenemos una ley, ¿verdad? Y como tú dices, hay un marco legal que favorece, que resguarda toda esta situación, también es cierto que debe haber, como tú también lo mencionabas, un trabajo mancomunado, familia, escuela, comunidad, todos, pero desde la piel. Porque no puede, o sea, porque una cosa es que te diga la ley, una cosa es lo que nos digan qué hacer y otra cosa es la disposición para hacerlo. Y ese es otro trabajo que nos queda, que estamos al debe. Estamos al debe con la sociedad, estamos al debe con nuestros muchachos en este tema. Disculpa que te quería interrumpir un poquito ahí, en que nosotros como centros educativos, Estado, ¿cierto? Tiene que promover la participación, el acceso, pero también tiene que promover, ¿cierto? Los distintos niveles, ¿cierto? En esta participación, en este acceso, en este transitar, ¿cierto? De nuevos conceptos que estaban ocultos en un cajoncito donde nadie nos viera porque era como la trastienda, lo feo, la costura que no se tiene que ver, ¿ya? Así mismo es. Esa costurita que no se tiene que ver porque tiene que verse en la casa, porque es un problema de la casa. Hoy día vemos que no es un problema de la casa solamente, es un problema social, ¿ya? Es un problema de todos porque todos somos comunidad, tenemos que dejar de ser individualistas y pensar en un otro que sufre, que se enfrenta a situaciones difíciles, que muchas veces no tiene las herramientas para poder manejar esas emociones. El reconocer esas emociones también es muy difícil para algunas personas y no tiene que ver con una condición o con un trastorno, con una discapacidad, sino que tiene que ver con personas que se les dificulta, ¿cierto?, el reconocer las emociones de los otros y más se les dificulta reconocer sus propias emociones y de cómo manejarlas, ¿ya? Así mismo es. Me da rabia. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué es la rabia? ¿Cómo identifico? Ah, este tiene rabia. ¿Qué es la rabia para él? ¿Qué es el enojo? ¿Qué es la frustración? Si no sabe, hay muchos niños hoy día, y lo conversaba hace poco, hace una semana atrás, con un amigo, y me decía, ¿cómo maneja la emoción, ¿cierto? Si muchos papás le cubren todo, no permiten que los niños les van allanando todo el camino, no permiten que se caigan, que se tropiecen, que se vayan adelante, por último, que se bien, no. Le sacan todo, le alisan, le ponen alfombra por el camino, la maravilla, nada le puede pasar.
pero cuando llegan a la adultez, cuando se enfrentan a una sociedad, dicen, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Claro. ¿Cómo me enfrento a este conflicto cuando me tengo que enfrentar al mundo laboral? O sea, yo veía el otro día en una de las redes sociales, no recuerdo en cuál, y decía una niña, es que no me puedo levantar temprano para ir a trabajar. Es que yo no sé cómo lo hacen. Y la niña lloraba porque no sabía cómo enfrentar ese mundo laboral. Y yo decía, ¿será una actuación de esta niña o realmente le pasará a ella efectivamente que no sabe cómo enfrentar este mundo laboral y cómo enfrentar a su sentimiento de cómo manejarlo? Y yo decía, más allá de que podía haber sido una actuación o no, yo decía, de verdad que a mucha gente le debe pasar. Claro. O a muchos niños les debe pasar, a muchos jóvenes les debe pasar. Y si tienen una condición y no han sido trabajados, ¿cómo enfrentar? Porque hoy día lo que luchamos, ¿cierto? Luchamos las educadoras diferenciales o todos los que trabajamos en el mundo de discapacidad, ¿cierto? Es que queremos que nuestros alumnos, se inserten en la sociedad de la mejor manera posible. Y si no saben cómo manejar las emociones, ¿cómo van a...? Lo mismo que tú me decías recién. Esa niña que estaba con una regulación emocional adulta, síndrome de Down, se tiraba en el piso y yo me la imaginé, no sé por qué hice el flash de... Me la imaginé en uno de estos restaurantes de comida rápida que contratan y que ella tira ahí en el piso porque algo no le resultó, se le dio vuelta una bebida. Claro, y ahí vemos cómo esta parte emocional, esta parte conductual no fue bien trabajada adecuadamente, no fueron trabajadas las emociones, no fueron trabajadas las habilidades de la manera correcta para que en la manera de adulto, para que cuando sea adulto pueda controlar, ¿verdad?, sus emociones y decir, ya va, me siento desbordada, dame un minuto que voy a salir y voy a respirar y volver. Entonces es un poco lo que estamos viviendo. Irene, vamos a una pausa y regresamos para finalizar este tema tan interesante. Y hasta con nuestros propios niños neurotípicos, por llamarlos de alguna manera. Irene, ¿qué recursos, qué servicios estarían disponibles para aquellas personas que buscan ayuda para lidiar con esta desregularización? O sea, ya como no pude, ¿qué hago? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué recursos puedo utilizar? Siempre servicios de salud primaria como primera opción. Una desregulación emocional y conductual puede generar daño físico y psicológico importante. Por lo tanto, cuando yo ya no puedo, siento que ya utilicé todas mis herramientas para poder, ¿cierto?, manejar la situación y no lo logró la persona controlarse, ¿cierto?, o bajar de intensidad, debo asistir a un centro de salud de urgencia o de manera inmediata como primera medida. Y segundo, si no está tan desbordado, pero siento yo que de alguna manera fue muy larga, duró mucho y ha quedado sensible, ¿cierto?, pedir atención primaria o con su médico tratante es lo primordial. Y comunicar esta situación, ¿cierto? Si fue en la casa, comunicar al colegio. La comunicación aquí debe ser fluida entre ambas entidades, el colegio y la casa, el colegio, debe ser fluida. O con los médicos tratantes, ¿cierto?, de los menores. ¿Ya? Okay. Eso como primera prioridad. Ojo, aquí la ley lo estipula así, ¿eh? No es que yo solamente lo diga. La ley, la circular 586 está, ¿cierto?, estipulado que la atención primaria es la que debe hacerse cargo también de la atención y ellos pueden derivar a otras entidades dentro del mismo para atenderlo, de salud mental. Ok. Desde tu experiencia personal o profesional,
¿Hay alguna historia, algún consejo que nos puedas compartir con nuestros oyentes para inspirar esperanza y fortaleza en su propio viaje hacia la desregularización emocional o la regularización emocional? Tengo hartos, pero hace poquito me pasó con una mamá, ella es mamá soltera, muy esforzada, que trata de salir adelante con su hijo con todas las herramientas que tiene y puede, y busca y golpea puertas una y otra vez, y se las cierran y las vuelve a abrir y vuelve a empujar. Es de esas mamás, ¿ya? Pero estaba con una situación bien compleja en términos de, me decía, es que ya no sé qué hacer, porque llora por todo, se desregulariza emocionalmente, me muerde, no puedo tocarlo, de repente si no lo toco me muerde, me pilla descuidada, entonces, y llanto constante. Yo le decía, ¿lo llevaste al pediatra? ¿Lo llevaste porque es chiquitito, tiene 3 años? ¿Lo llevaste al pediatra? Sí, ya lo llevé, me dice que no es nada, que está bien, no le duele nada. Pero empezamos a indagar, ¿cierto? Y descubrimos, yo le decía, veamos con algo a nivel sensorial, si es que podemos modular esa conducta a lo mejor a través de, me decía, porque a él le gusta que uno lo apriete, lo presione un poquito. Ah, bueno, le dije yo, intentémoslo, me dijo, pero cuando lo toco, lo presiono un poquito, me muerde. Ah, bueno, entonces le dije yo, intentémoslo con un cojín, algo que tú tengas en la casa. Algo tan sencillo como eso, como el cojín mágico, le puso ella, ha mejorado enormemente, y de hecho ahora cuando él está muy alterado, cuando ya él siente que algo ya no está bien en él, entonces él va y le pasa el cojín a la mamá, le pasa el cojín para que ella lo presione con el cojín, ¿ya? Él está buscando, hemos estado enseñando, ¿cierto?, cómo autorregularse también, ¿ya? Y ella también ha bajado también, obviamente, sus niveles, su intensidad. Ella es una compañera de trabajo mía, y ha estado ahí, va, cuando tiene un poquito de tiempo va y me dice, mira Irene, me dice, mira, y me muestra videos de lo que está haciendo y todo. Entonces, para mí me sienta muy, muy llena de satisfacción poder ayudar a una compañera, ¿ya? Claro. Y ayudar a muchas personas. O sea, tengo casos de un niño en Quilpué y ahí estamos trabajando con él, con la familia, con la mamá también. Que no es TEA. No es TEA, eso te iba a decir, es que no es TEA, por eso lo iba a comentar también. Un chico con síndrome de Down, un niño de 7 años con síndrome de Down, está con una desregulación emocional desde marzo, ¿ya? Y vamos a ir a otra instancia ahí el colegio no está haciendo la respuesta a la diversidad. Claro, también nos pasa eso, que a veces los colegios, y bueno, nos meten a todos a veces en el mismo saco, no hacen el trabajo. Y bueno, ahí un poco entonces hay que también, hay que ayudar al colegio, porque quizás no tienen, o sea, yo lo veo desde el punto de vista de la asertividad, donde quizás no tienen las herramientas, quizás no tienen la disposición, quizás no tienen la piel, y se supone que es parte de nosotros, de nuestro trabajo, ir creando esta conciencia, que era la pregunta que viene ahora, ir creando esta piel para que, porque es lo que te decía antes, una cosa es lo que dice la ley, haz la ley, cumple la ley, pero ¿dónde está el sentir? El que yo me sienta capaz de hablar de inclusión y sentir la inclusión en cualquier aspecto de mi vida, ¿no? Y es lo que pasa un poco con este nené. Sí. Irene, ¿qué podemos hacer para crear conciencia sobre esta desregularización emocional en la sociedad en general? Yo creo que no esconderla, principalmente no más debajo de la cortina, no más debajo de la alfombra, sino que el visibilizar, ¿cierto? Estas situaciones nos engrandece, pero también el encontrar las formas y entregar las herramientas pertinentes en cada caso. Cada caso es distinto, cada situación es distinta, ningún niño es igual a otro, ningún niño va a responder de la misma manera frente a una desregulación emocional, frente a una acción. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Prever, ¿cierto? Ser precavido,
estar atento, ¿cierto? Entregar todas las herramientas, quizás antes de que ocurran estas situaciones. Eso es lo principal. La comunicación tiene que ser, la capacitación de la gente, el acompañamiento a las familias debe ser fundamental, el acompañamiento a la comunidad escolar, al entorno, y eso yo creo que va a ser lo más importante, porque es fortalecer. Si nosotros hacemos buenos cimientos de nuestras leyes, porque la ley aguanta todo. Claro. Pero cómo la llevamos a cabo, cómo construimos arriba de esa ley, es lo importante, ¿ya? Alguien dijo por ahí, echa la ley, echa la trampa, y nunca se me olvidó esa palabra, echa la ley, echa la trampa. Y yo creo en la ley, fíjate que creo mucho en la ley, me gusta la ley, me gustan las leyes, tú lo sabes mejor que nadie, me gustan las leyes, creo en ellas, creo que nos dan un marco, un sustento, pero tenemos que seguirla, ¿ya? Siempre todo se puede mejorar, todo es perfectible, ¿cierto? En este mundo, pero obviamente hay cosas que se arrancan de pronto. Existe esta cosita a veces que se queda entreabierta y está bien, para que entre airecito, ¿ya? Claro. Pero si seguimos la ley y la llevamos a cabo todos en conjunto, si somos capaces de hacer lo correcto, la ley nos permite aceptarla, leerla, palparla, conversarla, dialogarla, entenderla. Esto es lo que el no dejar nada a la imaginación, se sugiere, porque entre el que se sugiere yo puedo hacer muchas cosas. Me gusta, no me gusta. Ese sugiere no me gustó. Pero si está clarito, no es que se sugiera, es que tiene que haber. Claro. Hoy día tiene que haber espacios protegidos dentro de las escuelas, tiene que haber un manual ¿cierto? Un protocolo, no un manual, un protocolo de regulación emocional para los niños, niñas y jóvenes en la escuela. Hoy tiene que haber un acompañamiento desde el sistema de salud, ¿cierto? Para las familias. Y hoy tiene que haber y hay un acompañamiento, ¿cierto? En los municipios también. También hay, desde el área de convivencia escolar, hay un acompañamiento. Entonces, tenemos que hacernos parte de ese acompañamiento, subirnos a este tren, ya, caminar todos juntos. Así mismo es, Irene. Y para finalizar, bueno, me gustaría que nos dieras tus palabras de despedida, porque estamos honrados de recibirte. Bueno, nos dejas mucha tarea para reflexionar, para seguir creciendo como sociedad, para seguirnos enriqueciendo como sociedad, como profesores, como programas de integración, como padres y bueno, como sociedad y comunidad en general. Entonces, tus palabras finales, sé que tienes proyectos por allí, entonces tienes 2 minutos para conversarnos acerca de todo esto. Bueno, mi proyecto es que, tenemos una sociedad de profesionales en la cual hacemos atención en Santiago y en Melipilla. El WhatsApp es el 926-83-3058 y también me encuentran en las redes sociales, en Instagram, como Sociedad de Profesionales GYI, ¿ya? En Instagram, en Facebook y principalmente hacemos evaluaciones del ADOS, ADIR, para ayuda pedagógica, capacitación a profesionales, a centros educativos. Actualmente estoy con un proyecto de conformación de un programa de integración para el 2025. Estamos ordenando ahí una escuela, proyectos importantes que se nos vienen también el próximo semestre, esperemos, si no ya a principios del próximo año, que eso ya está decretado. Así es. Así que nada, comuníquense en Instagram, ahí suscríbanse a Instagram,
Así que eso, estamos muy contentas con mi socia. Hemos crecido harto, tenemos un año ya en esta sociedad. Corremos, pero lo hacemos con todo el cariño. Tenemos profesionales, contactos con profesionales también, hacemos derivaciones a otros centros, así que estamos muy contentas. Estamos proyectándonos para un mediado de semestre ya de 2024 movido, 2025 mejor todavía, con hartos proyectos, así que bien, les vamos a estar contando, así que suscríbanse y les repito el WhatsApp, el 926-83-3058, en Instagram como Sociedad de Profesionales YI, ¿ya? Así que nada, los esperamos y con todo el gusto, muchas gracias por haber conversado esta noche. Gracias a ti por haber aceptado la invitación, por venir a compartir tus conocimientos y tu experiencia con nosotros, que sin duda, como te decía, pues nos dejas mucho que reflexionar a nivel de sociedad, mucho que aprender y sabemos que es un camino largo que andar. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Estuvimos hablando con la profesora Irene Aguilera. Recuerden que si no pudieron ver este episodio el día de hoy, pues nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Radio Generación Inclusiva, y si no, a través de nuestra página www.generacioninclusiva.cl/live. Yo soy Yanisca González, educadora diferencial, psicopedagoga clínica y la conductora de este programa. Feliz noche y nos esperamos en otro próximo episodio. Hasta luego. Chao, chao. La única, más inclusiva de la web. Radio Generación Inclusiva.